Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí pues a un gran amigo, un gran invitado, una persona, un gran español ante todo. Eso es lo más importante. Pedro Díaz García, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo andas? Hombre, pues estoy fenomenal, Paco, sobre todo después de esta presentación. Yo creo que eres muy generoso conmigo, pero se No, agradece, se no, agradece. no, qué va, no, no, es así, pero además es que eres el fundador y no sé si presidente, no sé cómo estáis estructurados de Misión Hispana. ¿Qué es Misión Hispana, Pedro? Pues sí, efectivamente, soy uno de los socios fundadores y presidente de la Asociación Misión Hispana. Nosotros somos un grupo de españoles, de amigos, eh, que decidimos dar un paso adelante, ese es nuestro logotipo. Decidimos dar un paso adelante en mitad de la pandemia por varias razones. Por varias razones. Una de ellas, evidentemente, es eh, como dicen en nuestros objetivos, en nuestra página web, que cualquiera puede visitar en www.misionhispana.es, pues es poner en valor y defender nuestra historia y nuestro legado histórico y cultural, ¿vale? En una palabra, nuestra civilización, que es la hispanidad, ¿no? Cuya madre es España, ¿no? Es nuestra nación. Y además nos dimos cuenta de en esa situación de pandemia que era muy necesario que los ciudadanos de alguna forma nosotros si creáramos nuestras redes de apoyo, Paco, porque un ciudadano aislado, un individuo aislado, frente al Estado, frente a los partidos políticos y tal, poco puede hacer. Entonces, nosotros desde el primer momento tenemos muy claro que nos mantenemos totalmente al margen de la política de partidos, por supuesto, nosotros estamos en la batalla cultural, que es otra cosa, pero sí que queremos crear esa red de apoyo mutuo, ¿no? Entonces, Visión Hispana, además de luchar por nuestra historia, por nuestra identidad, nuestro legado cultural, por la unidad de los hispanos en todo el mundo, también somos un arma. No sé, somos una red de apoyo mutuo. Entonces, brevemente, pues en pocas palabras te podría resumir eso. Nosotros tenemos muchísima actividad en redes sociales, en YouTube tenemos un canal que además te agradezco mucho tu amabilidad porque siempre que te lo pido, pues nos anuncias, nos ayudas a difundir los programas tan interesantes como el que hicimos hace muy poquito sobre la batalla de Pavía, que por cierto Sí, se señor. cumplieron los 500 años, ¿no? De una de las importantes efemérides que tenemos este año. Sí, señor. Y bueno, y luego apoyamos todo tipo de proyectos como Historia Contexto para elaborar los libros de historia de la ESO, de secundaria, para nuestros hijos, ¿no? Libros rigurosos que cuenten de verdad la historia de España sin sesgos y además totalmente gratuitos a disposición de la comunidad educativa y tenéis en historiacontexto.com, lo podéis ver. Somos mecenas del Monumento a los Tercios, Muy que bien. está realizando el gran escultor Salvador Amaya, que además tuvimos hace poco en nuestro canal de YouTube también. Eh, También somos mecenas del documental sobre el tesoro de Guadalajara, que está haciendo la Delta Films. Somos miembros del protocolo de Santa Pola, participamos en todo tipo de eventos sobre la hispanidad. En fin, hacemos todo lo que está en nuestra mano, que nunca es suficiente, pero yo creo que vamos en el buen camino. Sí, señor. Por eso he dicho al empezar, y es verdad, un gran español, porque yo creo que cada uno tenemos que hacer lo poco que podamos. Tú puedes mucho porque la actividad que hacéis ahí es ingente, la conozco perfectamente, aquí únicamente se os intenta ayudar dentro de estas posibilidades, pero es verdad que estáis en todos los sitios y sois una de las asociaciones que defienden la hispanidad de manera más activa y sobre todo con más seriedad, porque también hay que ponerle seriedad y hay que ser rigurosos al tratar los temas de historia. Lo que habéis hecho hace poco sobre Pavía ha sido una maravilla y me dices también que este año se cumplen aniversario de Breda, ese gran cuadro que todos recordamos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Además, la persona que invitamos en nuestro canal de YouTube para hablar sobre la batalla de Breda, esa gran efemérides, es Jorge Álvarez, que es un doctor en historia de la Universidad CEU San Pablo. Nosotros intentamos siempre ser rigurosos, traer a gente con conocimiento
pero a la vez que sirva para llegar al gran público. Es decir, nosotros no hacemos programas ni contenidos para, para académicos, ni para, porque Claro, no está dentro de nuestros objetivos ni tenemos capacidad para ello. Nosotros queremos llegar al gran público haciendo contenidos a menos, pero que sean rigurosos y que sean de claro. calidad. Y nuestro amigo Jorge Álvarez, como digo, que ya estuvo hablándonos sobre esa efemérides de la batalla de Pavía, ¿no? En el contexto de las guerras que libró la monarquía hispánica en lo que es actualmente Italia Ujú. contra los franceses y tal, que pues es uno de los puntos de inflexión en la historia militar, ¿no? Porque ahí se Claro. impuso el modelo español de la combinación de las armas de fuego con las picas, con la Ujú. caballería, etcétera, etcétera. Sí, señor. Hasta tal punto que resultó prisionero el rey de Francia, Francisco I, y Sí, sí. lo capturó un infante. Bueno, fueron tres peones, tres infantes españoles, tres soldados de a pie. Y Sí, fíjate, sí. Paco, lo que supuso en aquel momento el choque que supuso en toda Europa, Sí, sí. la derrota de la gendarmería, de la gendarmería, ¿no? Sí, De sí, esa fuerza sí. de caballería pesada que había sido la dueña y señora de los campos de batalla de Europa Sí, durante señor. la Edad Media, pues fueron derrotados y los piqueros suizos, contratados por Francia, también derrotados en la También. misma batalla. O Sí, sea, sí. fue un tema. Bueno, pues nuestro amigo Jorge Álvarez nos va a acompañar también, ya se lo adelantan nuestros seguidores, a primeros de junio, más o menos en torno al día 5 de junio, hacer otro programa sobre el sitio de Brera y Muy sobre bien. la toma de Brera, que ya saben todos nuestros amigos que se produjo el 5 de junio de 1625, aunque el famoso cuadro de Velázquez de las Sí. lanzas y tal lo pintó 10 años después aproximadamente. Sí. Entonces, es un evento importante también, se ha hecho famoso en gran medida gracias al cuadro de Velázquez, pero es un paradigma de lo que fue la guerra en Flandes, que fue sobre todo más que de batallas campales, fue una guerra de sitio, ¿no? Claro. Donde se fueron alternando continuamente los asedios, esos asedios a veces podían ser muy largos, y se necesitaban construir importante obra de ingeniería alrededor, hacer Correcto. minas, los defensores hacían contraminas. Entonces fue una batalla muy dura, duró unos 11 meses, donde hubo muchas bajas por ambos bandos. Lo intentaron socorrer daneses, ingleses que mandaron tropas, no consiguieron romper el cerco por Claro. la defensa de los españoles y al final la ciudad cayó. Claro. Y fíjate, Paco, qué importante, aparte del programa que vamos a hacer para hablar de esta efemérides de la que vamos a cumplir 400 años, es que, como decíamos hace un momento, el don Salvador Amaya está terminando ya el monumento a los tercios. Muy bien. Los soldados que aparecen en esa escultura están ambientados en 1625, precisamente. Claro. Muy bien. Tanto las armas como los uniformes, todo están orientados, están basados en lo que se utilizaba justamente en aquella época, ¿no? Y la idea es que se inaugure ese monumento precisamente el día 5 de junio. Ya veremos porque depende del Ayuntamiento de Madrid, pero pues digamos que mejor manera de celebrar esta efemérides que inaugurando ese monumento que además quiero que sepa todo el mundo que se ha hecho por suscripción popular, ¿eh? Aquí Claro. no hay ni un Muy duro de bien. dinero público. Aquí lo hemos sufragado entre asociaciones como Misión España, Muy Misión bien. Hispana, particulares y algunas empresas. Muy bien, perfecto. Pues tenemos aquí a alguien, bueno, ya vemos cómo habla, ya vemos lo que nos dice y sobre todo lo que hacéis, que es muy importante y yo lo conozco, que es todo muy didáctico, porque hoy día se necesita hacer mucha pedagogía porque la ignorancia que hay es tremenda. Me has hablado de Pavía, me has hablado de Breda, pero bueno, como español te pregunto, ¿hay otro aniversario muy importante y me parece a mí que en vez de con la iglesia, esta vez con las autoridades hemos topado, ¿no? Pedro, ¿lo ves ahí en pantalla? ¿Qué tienes que Hombre, decirnos de esto? hombre, pues efectivamente, Paco, otra de las importantísimas efemérides que tenemos este año de nuestra historia militar y de nuestra historia como nación es el centenario del desembarco de Alhucemas. Este cuadro, este dibujo que nos estás poniendo es muy representativo porque es el general Miguel Primo de Rivera, que era el jefe del Estado, era, bueno,
jefe de gobierno, porque Jefe de gobierno. el rey seguía reinando. Sí, Pero bueno, era en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, que es cuando se llevó a cabo esta operación militar. Ahí le vemos a bordo del torpedero 22, aclamado por las tropas, por los soldados. Es una efemérides importantísima que se celebrará el día 8 de septiembre, aunque algunos no quieren que se celebre, porque Dios manda. Y es muy importante por una cosa, si me permites, Paco, brevemente lo podemos poner en contexto, ¿no? por supuesto que sí. Vamos a ver, ya sabemos que a principios del siglo XX, lo que es el norte del actual Marruecos, que por aquel entonces todavía no existía como Estado-nación, Correcto. era protectorado español y la parte sur era protectorado francés, ¿no? Eh, el norte del actual Marruecos tiene la característica de tener un terreno muy accidentado debido a la cordillera del Atlas, ¿no? Y que sus habitantes, los rifeños, que estamos hablando de la región del Rif y de la Yebala, eh, son gente muy aguerrida y muy difícil de meter en cintura, ¿no? Entonces, bueno, eh, unos años antes, en 1921, antes de esta batalla, se produjo lo que conocemos como el desastre de Animal, ¿no? Correcto. Eh, por no extenderme, para que nuestros amigos y el que tenga interés, en nuestro canal de YouTube hicimos un programa monográfico sobre la guerra del Rif con nuestro amigo Rubén Juárez Miranda, y les invito a todos que lo vean porque es muy interesante y se habla muy en detalle de este desastre, ¿no? Básicamente, pues hubo una retirada bastante desordenada en la que, gracias al sacrificio de esos héroes del regimiento Alcántara, ¿no? Que fue una de estas cargas épicas que, si lo hubieran hecho ingleses o americanos, habían 27 películas y 15 series, ¿no? En gran Sí, medida sí. se salvaron muchos españoles de esa retirada, se refugiaron parte de ellos en Monterrey, y ya sabemos lo que pasó en Monterrey. Fue una Correcto. auténtica masacre, una carnicería que te pone los pelos de punta. En ese contexto, Paco, hubo parte de las tropas que se fueron retirando a marchas forzadas hacia Melilla, donde había cundido el pánico total. O sea, imagínate el estado de eso, el pánico de la ciudad, de que se había desmoronado todo el sistema defensivo y de que se acercaban los rifeños, los moros. Y mira tú por dónde los primeros dispuestos en ir a socorrer Melilla fue la Legión, que se había creado solamente un año antes, ¿eh? Claro, Estamos claro, hablando. claro. ¿Y Sí, sí. sabes quién iba al frente de la Legión y la bandera de la Legión? No, 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 no me lo digas, no me lo digas que no censuran. Sería un tal Franco. Pues sí, señor, un tal Francisco Franco Bamonde, que era muy joven, era el comandante más joven de España, porque en el 16, en una acción de guerra, recibió un tiro en el abdomen y estuvo un montón de tiempo hospitalizado, y en Melilla casi no lo cuenta. Sí, Entonces, está claro. ascendió a comandante. Bueno, pues él participó allí en el socorro de Melilla. Poco después, pues bueno, se produjo ese pronunciamiento militar. Miguel Primo de Rivera se hizo con el poder. La situación en España era absolutamente caótica, no solamente por la situación de la guerra del Rif. Estábamos en un contexto muy convulso de constantes atentados terroristas, relacionados con el anarquismo, tanto en Cataluña como en Andalucía. Bueno, era una situación insostenible. Entonces, pues vino un poco a normalizar la situación, a poner orden. En ese gobierno, pues, participaron diferentes fuerzas políticas. Y bueno, en ese contexto fue en el que, ante la incapacidad del sultán de Marruecos para poner orden en el Rif, se solicitó la intervención de España y de Francia, que al fin y al cabo eran protectorados de estas dos potencias. Entonces, fíjate, Paco, qué cosa más interesante. El 8 de septiembre de 1925 se llevó a cabo la primera operación conjunto combinada. ¿Qué quiere decir conjunto combinada? Que participaron fuerzas del Ejército y de la Armada de España y de Francia, es decir, de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas,
y además de diferentes naciones. En la bahía de Alhucemas se decidió llevar a cabo esta operación. Se calcula que estaban desplegados por la bahía unos 5.000 rifeños y entonces pues se presentó ahí la flota. Ya digo que mayoritariamente las fuerzas eran españolas, eran un poco, Sí, los franceses tuvieron un papel más auxiliar y eran aproximadamente unos 13.000 hombres. Pero fíjate que el único intento que se había hecho más o menos serio anteriormente había sido en Galípoli sí, durante la señor. Primera Guerra Mundial por órdenes de Churchill. Aquello fue un desastre Un total. desastre, un Entonces, desastre. eh, Sí. estamos ante la primera operación anfibia del siglo XX que fue una operación exitosa, que participaron diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y además de dos naciones diferentes. Y que no solamente eso, se desembarcaron carros de combate y se utilizó un apoyo masivo de fuego naval, de artillería y de aviación. O sea, Sí, señor. estamos hablando de una operación militar brillante para los medios que había en la época y que sirvió como ejemplo para las operaciones anfibias que luego se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Sí, señor. Y fíjate qué cosas que al mando de las fuerzas terrestres estaba el general Sanjurjo, que no sé si te suena, Sí. bueno, y participaron diferentes unidades de regulares, de la Legión, etcétera, y también alguna unidad de infantería de marina que desembarcaron en la zona. Fíjate que nuevamente nos vamos a encontrar otra vez con un personaje que estaba al mando de alguna de las unidades de la Legión que participaron en el desembarco, Sí, señor. que cuando las lanchas de desembarco se encallaron aproximadamente a 50 metros de la playa antes de llegar, no se podían mover y estaban recibiendo fuego constantemente desde la playa. Entonces, eh, bueno, pues este jefe militar legionario, fíjate, ahí podemos, buenísima esta foto, Paco, podemos ver el aspecto de cómo eran esas Sí. lanchas de desembarco. Una lata en sardinas, una lata en sardinas cada lancha, efectivamente. Oye, Una lata, me estás hablando de un jefe militar, sería tal vez el coronel Francisco Franco Bahamonde, porque es que a lo mejor fíjate, también nos censuran. pues fíjate qué casualidad que sí. Y además hay que decir que Franco fue ascendido al empleo de coronel en febrero de 1925, o sea, muy pocos meses después se produce esta operación. Ante esa situación de quedarse las barcazas encalladas, la imposibilidad de llegar a la playa y estar recibiendo fuego, pues él, con su metro y medio con boina, se tiró al agua, sus hombres le siguieron, estuvieron andando todo ese trecho con el agua hasta el pecho. Tú imagínate avanzar en esas condiciones, con el agua casi al cuello y recibiendo fuego desde la playa, y consiguieron ganar la playa, tomar las posiciones, asentar la cabeza de playa, etcétera, etcétera. Esto Claro, le supuso a Francisco que al año siguiente le ascendieron a general de brigada, con sí, señor. 33 años. 33 Era años. el general más joven de Sí. Europa. Pedro, un segundo. Hemos visto antes el plano. El desembarco se produce en la playa de Ixtaín. La gente muchas veces no lo sabe, que es un recoveco angosto, peligrosísimo. Esta foto es para mí la mejor del desembarco, porque esta es la playa de Ixtaín. Ahí podemos ver en qué túnel, digamos, se tuvieron que meter para ese desembarco que también estás describiendo de manera tan gráfica, para que se dé cuenta los seguidores de esos terraplenes que tenían que subir los legionarios y los regulares para poder llegar a las posiciones moras. Se eligió esa playa precisamente porque era la que pensaron que los moros nunca pensarían que se podían meter ahí y ahí se metieron. Es una foto tomada desde el aire y es una maravilla. Por favor, Pedro. Sí, sí, oye, esta foto es estupenda. Supongo que se tomaría desde algún globo, de algún dirigible Sí, cautivo, que se utilizaron mucho desde los barcos, sí, el servicio cartográfico, el servicio de aeroestación del ejército, que por sí, aquel entonces tenía su sede en Guadalajara, tú lo sabes, Paco, que tenía allí un hotel de ingenieros y allí tenía su sede. sí. Y se utilizaron mucho los globos, los dirigibles cautivos, sobre todo para vigilar el movimiento de las tropas enemigas y para levantar planos, para levantar mapas y tal. Y efectivamente, esa fotografía es magnífica porque nos da una idea realmente
era la situación. Había que subir bajo fuego enemigo un terraplén bastante inclinado que iba a terminar en la playa. Claro. Hay que decir que los rifeños no solamente tenían fusiles o armas ligeras, tenían también bastantes cañones. Sí, 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 Artillería efectivamente. con la que estaban. Mira, aquí se ve muy bien en esta foto, Paco, lo que comentamos hace un momento de esas lanchas que quedaron encalladas antes de llegar a la playa. Era Correcto. imposible avanzar más, entonces se tuvieron que tirar al agua y esa franja aproximadamente de unos 50 metros, que como digo, con el agua por el pecho, había que salvarlo cuando te están disparando desde el frente, ojo. Sí, 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 efectivamente, Entonces, tremendo. fue aparte de la planificación de concebir una operación de este tipo tan compleja en el que estás utilizando fuerzas de dos países y coordinándose a la Armada con el ejército, etcétera, etcétera, algo que no se había hecho nunca hasta este momento. Eh, También hay que resaltar las muestras de heroísmo, ¿no?, que dieron las tropas que participaron allí, legionarios, regulares, infantes de marina y algunas otras unidades del ejército que consiguieron ganar la playa y establecer una cabeza de puente, y posteriormente, con las operaciones subsiguientes a este desembarco de Alhucemas, pues ir poco a poco pacificando el Claro, protectorado, ¿vale? claro, claro que sí. Dos anécdotas, dos muy rápidas si las conoces. Franco llega a la playa con los legionarios en vanguardia, le cae cerca un morterazo y prácticamente lo entierra. Se dice que los legionarios lo tuvieron que desenterrar porque era tan pequeñito que había quedado cubierto por él. Y otro, antes de desembarcar estaban en los buques y se le acerca Carrero Blanco, entonces un marino, más o menos se conocían, y le dice: mi coronel, ¿no toma un café mientras esperamos? Y Franco le dice: no, porque desde el tiro en Uxdair yo siempre entro en combate en ayunas. Él pensó siempre que aquel tiro en el estómago le había salvado por ir en ayunas. Sigue, Pedro, que Oye, nos pues interesa más lo que tú digas. sí, sí, esa anécdota, la verdad, la del café, pero efectivamente es, como decíamos hace un rato, pues esa herida en el abdomen que sufrió en 1916, que casi le costó la vida, estuvo bastante tiempo hospitalizado, entre otras cosas le sirvió como para ganarse el ascenso a comandante Claro, por claro. de Me he guerra. equivocado. El tiro fue en el Biut, no en Uslay, en el Biut. Adelante, Bueno, Pedro. sí, no, nada, pues como estamos diciendo, esta operación, por lo que representa, por todo lo que hemos estado explicando muy brevemente, es una operación absolutamente ejemplar para muchas cosas, como hemos dicho. Pues fue un ejemplo, ¿no?, para las operaciones que luego aliadas que se organizaron durante la Segunda Guerra Mundial, las operaciones anfibias. Entonces creo que es una efemérides absolutamente importantísima y que hay que celebrar como se merece. Ya hemos visto, pues, hace poco en el periódico, Paco, en el Español Digital y en otros muchos medios, no es ningún secreto, ya lo hemos visto en Sí, prensa, sí. cómo desde el Ministerio de Defensa se está vetando la celebración de una conmemoración de esta efeméride. No sabemos muy bien por qué, aunque lo sospechamos por alguna de las cosas que hemos estado comentando, Claro, pero como consideramos que esto se debe celebrar como se merece, por nuestra parte ya también anuncio que vamos a tener a lo largo del mes de septiembre, aparte de todo lo que vamos a publicar en redes sociales, vamos a tener un par de programas en nuestro canal de YouTube, monográficos específicos sobre esta cuestión, ¿no? Para que todos nuestros seguidores lo conozcan en detalle, lo conozcan en profundidad. claro, Y me claro. consta que hay muchas otras asociaciones y divulgadores que están haciendo lo propio. Incluso hay alguna universidad que está haciendo un documental, se Sí, están organizando ciclos de conferencias, etcétera. muy Entonces, bien. pues entre todos vamos a poner esto en valor y vamos a celebrarlo con el debido, porque es una efemérides que lo merece y de la que nos debemos sentir orgullosos, claro que sí.
Claro que sí. Sí, señor, para eso estáis vosotros, para eso estamos nosotros, para ayudaros y para eso estamos los españoles que, bueno, estamos orgullosos de serlo y que de toda nuestra historia, con sus luces y sus sombras, pero sobre todo las luces, y esta es una que brilla muy especialmente, como tú bien nos has relatado, Pedro, eres muy conocedor del tema y sobre todo estás impulsando desde Misión Hispana todo ese gran trabajo. En septiembre nos sorprenderás con tus programas, pero nosotros lo que queremos es que nos tengas siempre, por supuesto, al tanto para ayudaros. ¿Cuándo tropezaste tú por primera vez con el desembarco de Alhucemas? ¿Y cuándo te interesaste por él? ¿Lo conocías? ¿Cómo fue? Sí, sí, yo lo conocí hace mucho tiempo. Yo no soy historiador, ni mucho menos. Yo me dedico a otra cosa que no tiene nada que ver, pero siempre, muchísimo antes, por supuesto, de que existiera Misión Hispana, de que se nos pasara por la cabeza crear la asociación, yo siempre me había gustado la historia en general y en concreto la historia de España, porque es que si no comprendemos, no conocemos el pasado, no vamos a poder construir el futuro, que es uno de los lemas de nuestra asociación, ¿no? Conocer el pasado para construir el Muy futuro. bien. Si no conocemos nuestra historia, de dónde venimos, lo que somos, no podemos comprender el presente, de por qué estamos donde estamos. Claro. Y por lo tanto vamos a tener muy difícil el tener un proyecto de futuro Claro, como nación y como civilización si hacemos la extensión a toda la hispanidad. claro, claro. Y bueno, hoy estamos hablando un poco más, nos estamos centrando un poco más en el desembarco de Alhucemas, pero podemos hablar de otras muchísimas cosas como la batalla de Ibicoca. Te puedo contar que no sé si se seguirá estudiando, pero hasta hace poco todavía no estudiaron en West Point, ¿me entiendes? Entonces es Sí, que sí, sí, tenemos sí. una batalla, estamos hablando de batallas, pero es que tenemos una historia riquísima. Nosotros ahora en redes sociales estamos haciendo una serie de publicaciones sobre música Ajá. hispanoamericana. Muy bien. Tenemos una joya del barroco impresionante, ¿no? La música del barroco virreinal es impresionante Sí, y de señor. ahí derivan muchos estilos musicales que aunque la gente no lo sepa, derivan de ahí muchos estilos musicales actuales y te quiero decir que nosotros no hablamos solamente de batalla, ni mucho menos. Si le echan un vistazo a nuestro canal de YouTube, verán que la batalla es una minoría del contenido, Claro, ¿no? Porque claro, hablamos de todo. Hablamos claro. de la Virgen de Guadalupe hemos hecho un programa hace poco, que el catolicismo es un elemento fundamental para entender la hispanidad. Claro. Hablamos de gastronomía, de música, de escultura, de todo. Claro. Bueno, porque soy misión hispana y Hispanidad coge todo, desde cómo se hace la tortilla de patatas, porque solamente la hacemos nosotros y no la sabe hacer nadie más, y nos tienen envidia, como nos tienen envidia por Pavía, es verdad, y nos tienen envidia por el Cid Campeador, porque somos y fuimos un imperio y no tenemos nada que envidiar a nadie ni nada que aprender de nadie, porque nosotros hemos enseñado y podemos enseñar a todos. Una pregunta, Pedro. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a España, Pedro? ¿Qué le pasa? ¿Por qué esa manía de destruir nuestra historia que no se ve en ningún país, ni en Chiquitistán, que todos sabemos que es el país de Chiquito de la Calzada? ¿Cómo es posible que este sea el único país en el que sus ciudadanos se dedican a destruirse a sí mismos, a destruir su historia? ¿Qué pasa, Pedro? Pues mira, esto es un tema complejo que arranca desde hace muchos siglos con la famosa leyenda negra de la que hemos hablado tantas veces. El problema de España, Paco, es que esa leyenda negra, durante mucho tiempo las élites políticas, intelectuales, la han interiorizado, las han hecho suyas y eso tiene muchas causas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del cambio de dinastía después de la Guerra de Sí, Sucesión con la llegada de los Borbones al trono. Hombre, una forma de legitimar el cambio dinástico es echarle la culpa de todos los problemas y de todos los males bueno, a los Habsburgo, ¿no? sí, Que sí, eran los que habían estado reinando antes. sí, sí, Entonces, te quiero decir que luego llegó el siglo XIX, que fue un siglo muy complicado, empezó por la invasión francesa, que fue una auténtica guerra por la supervivencia de España, porque esa fue la mayor calamidad que hemos sufrido a nivel de muertes y de destrucción de la economía y de patrimonio histórico y cultural y todo, tal. Ha todo, sido la mayor desastre que hemos sufrido, pero muchísimo peor que la guerra civil del siglo XX, vamos, sí, un punto sí, de sí, sí. comparación. Entonces, claro, luego fue
hubo muchos problemas, ya hemos oído todos hablar de las guerras carlistas, la pérdida de los últimos territorios de ultramar a Amén. finales del siglo XIX, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas circunstancias han hecho, y también por intereses de potencias extranjeras, que, que ellos se han dado cuenta, como decía Kissinger, dicen, cuidado, una España fuerte es peligrosa. Sí, Esto nos interesa tenerlos con la cabeza agacha. Y una de las formas es que los españoles en general desconozcamos nuestra historia y que lo poco que nos cuenten sea para mal. Pero fíjate, Paco, que eso está cambiando muchísimo. Hace unos años no había debate porque todo el mundo tenía, la gente que sí que era aficionada a la historia, sí, no solamente los académicos, ¿vale? Los historiadores profesionales, la gente que le gustaba la historia ya sabía que todo eso era mentira. claro, Pero claro. al gran público eso no le llegaba. Al final, la gente tiene cuatro clichés en la cabeza del genocidio, de la conquista de América, de tal, pero todo muy deslavazado, Sí, ¿no? Y desde hace unos años para acá, Paco, yo creo que desde que María Elvira Roca Barea publicó aquellos libros de sí, imperiofobia, de leyenda fobia. negra y tal, yo he observado un punto de inflexión importante en el que han aparecido muchos proyectos como Visión Hispana, no solamente en España, ojo, en Hispanoamérica, Sí, en México, en Perú, en Argentina, tenemos muchos divulgadores y muchas asociaciones como la nuestra, ¿no? Defendiendo la herencia y el legado claro, hispánico. claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que ha habido un primer periodo que ha habido mucha confrontación, porque claro, el enemigo, como yo le llamo, no estaba acostumbrado a que nadie le llevara la contraria. Pero, Había un relato que era el único que existía y no se discutía. Entonces, claro, cuando empezamos unos cuantos a salir con testones, pues cuando se monta follón. Pero fíjate que ya hemos pasado, yo creo que estamos ya terminando esa etapa y porque es que ya cada vez está más claro, simplemente sin inventarse nada, sin quitar ni poner nada, ¿eh? Que no se sí, trata de sí. hacer leyendas rosas ni nada. No, no, no. Simplemente con contar la historia de verdad de España, de lo que es que es increíble. Es que yo es que cuanto más aprendo de la historia de España, más alucino. Sí, Y la señor. historia de España, aprender la historia de nuestro país, amigos, no es un ejercicio simplemente de erudición o de un entretenimiento porque me gusta y me la estudio porque me gusta y ya está. No, no, no. Es Claro. que es absolutamente fundamental para saber lo que somos, para cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos como nación. Porque en base a eso vamos a estar en predisposición de planificar nuestro futuro y de tirar hacia adelante. Sí, Tú señor. imagínate, Francisco, la situación que hay un hombre y una mujer hablante. Lo digo porque esto creo que se lo oía, no sé si fue a Marcelo Gullo, creo que fue a Marcelo Gullo. Que tú imagínate que hay un hombre y una mujer en la habitación. El hombre pongamos que es España y la mujer pongamos que es Hispanoamérica. Y llegan unos maleantes, les pegan un porrazo en la cabeza a cada uno, los dejan inconscientes Sí, y le roban todo lo que tienen, que pasó, ¿no? claro. Y cuando recuperan el conocimiento y despiertan, les cuentan una película Sí, diciendo el hombre no se acuerda de nada porque con el golpe que ha recibido en la cabeza no se acuerda de lo que ha hecho, tiene amnesia, y a la mujer la convence de que ese tío que estaba ahí tirado en el suelo sí, es un maltratador que la ha violado y le ha sí, robado. sí, Y, sí. y con ese ejemplo, si quieres, que es un poco tonto, pero yo creo que explica muy bien la situación, ¿no? Sí, está claro. Y se ha mantenido en el tiempo, ¿por qué? Porque ha habido muchos regímenes en América que les ha venido muy bien, después de 200 años de independencia, Sí, seguir señor. echándole la culpa de sus problemas a Nada, los españoles del a siglo los XVI. demás. Está Pero claro. es que eso no hay por dónde No hay cogerlo, por dónde cogerlo. no tiene sentido. Entonces, por eso te digo que de hace pocos años para acá está cambiando Pues sí. muchísimo. Y vamos por el buen camino, ya somos legión, ¿eh? Y hacemos mucho ruido además. Sí, señor. Eso está cambiando por gente como tú, Pedro Díaz García, su Misión Hispana, otros muchos más. Y Misión Hispana en concreto siempre en vanguardia, que eso es lo importante. Y bueno, a por ellos, porque no tienen la razón que la tenemos, la tienes tú y así lo has demostrado. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu labor. Y sigue con ella, aquí nos tienes para lo que podamos ayudar, pero sobre todo esa labor por España que bien falta que hace para que las próximas generaciones puedan heredar la España que de verdad es, que se merecen y que todos queremos.
Pedro Díaz García y Misión Hispana. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, hombre. Muchas gracias, Paco. Un abrazo A grande. ti. Adiós.